Hola amigos, soy Balmore Vigil y estás en mi canal Balmore Vigil te cuenta. Hoy vamos a entrevistar a mi compañero Wilson García. Él tuvo una participación importante antes, un poquito antes de la guerra y lógicamente durante la guerra. Pues aquí, ¿qué más que los dejo con mi compañero? Pero antes, por favor, si no lo has hecho, dale like, suscríbete a mi canal y puedes compartir este video. Los dejo con Wilson García. Muy buenos días, soy el capitán Edgar Wilson García. Ingresé al ejército de El Salvador después de haber cursado mis estudios de bachillerato como soldado a prestar mi servicio militar obligatorio. Ingresé exactamente el 1 de abril de 1980 como soldado al destacamento militar número 7. Por cierto, destacamento que estaba en proceso porque la aceleridad de la guerra contra la subversión, o sea, los terroristas, pues ya iniciaba en esos tiempos. Pues inicié mi servicio hasta llegar a juramentar a la bandera nacional, que es el juramento que todo militar hace posteriormente a su adiestramiento. Juramentaron bandera el 7 de mayo, me imagino, o ahí en mayo. El 7 de mayo. Ah, qué bien. Juramentamos bandera en donde uno se compromete, aún a costa de su vida, defender la patria. Así es. Sin darme cuenta que ya en esos tiempos los terroristas ya estaban agarrando fuerza para atacar a las posiciones militares de nuestro país, siendo así que ya iniciaban a atacar los puestos de la Guardia Nacional y así a algunas posiciones de efectivos militares. Pero en el cuartel donde vos estuviste, Huachapán, no hubo ningún ataque mientras estuviste ahí. No, en el destacamento no hubo en esos momentos porque la zona de Huachapán fue una de las zonas en donde la subversión, los terroristas no atacaron fuertemente porque el terreno no se los permitía para poderse agrupar como en la zona de Oriente. Y Chalatenango también. En Chalatenango, Morazán y Usulután. Eran zonas más adecuadas para que el terrorismo pues se ubicara. Siendo así que pues, en la zona del destacamento pues las operaciones militares empezaron porque ya también los terroristas empezaron a agarrar fuerza. Y siendo así que juramenté, posteriormente pues ascendí a clase, a cabo, ya manejaba un equipo. ¿A cuánto tiempo ascendiste a cabo? A los 6 meses. Rápido. Sí. Bueno, como era bachiller, ¿verdad? Ya era bachiller, facilitaba eso, sí. A los 6 meses. Entonces ya manejaba un equipo en donde se dio el primer combate que lo misionaron al destacamento de parte de la segunda brigada de infantería, Tomás Regalado, con sede en Santana. Era la brigada, era el mando superior del destacamento. Sí, así es. Misionaron a una unidad que en esos tiempos habían compañías. Yo pertenecía a la compañía de los Panteras. Los Panteras. Los Panteras. ¿Quién era tu comandante de compañía? Comandado por el comandante de compañía, el capitán Carías Linares. Carías Linares. Él es el comandante de la compañía y los oficiales eran oficiales recién ascendidos de la escuela, que es el subteniente Azahar Martínez y el subteniente Ramos González. Ah, sí. Por cierto, hermano de un compañero mío que murió
en un accidente aéreo porque estaba en la escuela de pilotos, Era piloto, en la Fuerza Aérea. Sí. Entonces, pues empezaron ya el destacamento era una zona no muy conflictiva, pero por la necesidad del caso, pues el mando decidió hacer batallones híbridos para combatir en otras zonas que se necesitaba. Y siendo así, pues en un ataque fuerte, la guerrilla a nivel nacional, pues decidió hacer un ataque al ejército y más que todas las unidades a nivel nacional. Participé la primera vez en combate como tropa, como cabo del ejército. ¿Dónde fue la operación militar? Pues la operación militar la misionaron para la zona de Santana, porque los terroristas atacaron la brigada, la segunda brigada de infantería. Fue exactamente donde el capitán Mena Sandoval, ¿verdad?, decidió unirse a los terroristas. Entonces fue. Y atacó internamente, porque él estaba de alta en la segunda brigada de infantería. Sí, era capitán, sí. Y decidió unirse a los terroristas, traicionando a su patria y engañando a su tropa que se la sacó de la brigada y matando a veces soldados dentro de la brigada en el ataque. Posteriormente nosotros los misionaron llegar o defender las posiciones del parque de Chalchuapa. Piden apoyo a la segunda brigada. Piden apoyo a la segunda brigada, al destacamento, para intervenir en la zona de Chalchuapa. Los terroristas se habían ubicado en el parque de Chalchuapa, habían tomado posiciones y pues estaban bastante fuertes. Pues, la unidad de destacamento de los Panteras, pues entramos a la zona de Chalchuapa. En otras palabras, ese fue tu primer combate. Primer combate, que yo ahí empecé. Ya. Vos ibas al mando de una escuadrita. De una escuadrita. Porque así se llamaban entonces. Al mando de una escuadra, como cabo. Ayer entonces se llamaban escuadras, no patrullas. Después se llamaron patrullas, sí. Entonces, pues tuvimos que entrar. Nos misionaron para entrar. El ataque comenzó a las 9 de la noche. Entrando por el lado de Chalchuapa, por el lugar conocido como La Ceiba, en donde ya tenían ellos sus posiciones para poder detener el avance de la tropa. Pero nunca en esos momentos pues tenían la capacidad para poderlos detener a nosotros. Siendo así, entramos al sector de Chalchuapa y allí se inició el combate recio, ya peleando con los terroristas. Y ahí los guerrilleros, ¿qué tipo de armas tenían para esa fecha? Bueno, los guerrilleros por lo general en esa fecha ya habían adquirido quizás algunos fusiles de parte de algunos países que los apoyaban, como por lo menos AK-47, Galil. ¿Y M16, G3? No, el M16 lo andábamos nosotros. Ellos no tenían M16. Ellos no tenían M16, tenían armas más que todo, armas más raras que los M16. Sí, imagino que algunos FAL, que AK-47 no creo porque no habían salido todavía al inicio de la guerra, pero sí más creo que han tenido Garand, carabina, Checo, G3, así. G3, bueno, andaban de todas diferentes armas, pero la verdad que andaban armas poco potentes. Poco pesadas. Y uno que otro que andaba pistola también, me imagino. Así es. Y yo recuerdo que yo en ese tiempo, pues yo era el encargado, yo manejaba la ametralladora HK-21, que era la primera que nosotros usábamos, de potencia 7.62 milímetros. Todavía no había llegado el M60. No había venido el M60. Y con esa arma de apoyo, pues, defendíamos nosotros. Era muy buena esa ametralladora. Buena, nuestros avances. Sí. Siendo así que los logramos internar, repeler al enemigo del parque de Chalchuapa. Estaban ubicados en un lugar que antes era Antel, la alcaldía y la iglesia. El centro. Santiago Apóstol, el mero centro.
Y entonces, bueno, prácticamente tu primera experiencia de combate fue un combate urbano. Urbano. Cosa que casi no se tenía adiestramiento de eso, combate urbano. No teníamos, ese era el problema. Entonces, los combates eran bien delicados y bien demasiado arriesgados. Bastante. Pues tomamos el Parque Chalchuapa y yo como cabo, pues no tenía el mando directo, pero sí andaba mi equipo como mi escuadra. Y tomamos el parque pues, con bastante dificultad porque los terroristas ya estaban ubicados en la iglesia que tenía parte alta. Plantel que ahora es claro. Sí, ya entonces desapareció. Chalchuapa, estaba la alcaldía que siempre está allí, que ahí estaban ubicados y de ahí nos atacaban, pero logramos llegar al parque. Ya a esto del combate ya bastantes muertos. Tantos como terroristas, como de tropa. De tropa, pero mínimo de tropa, más terroristas, porque andaban bastantes y no, lo mismo ellos, tanto ellos como nosotros, pues no teníamos mucho conocimiento de los combates en áreas urbanas. Muy poca experiencia, preparación de parte del ejército, tal vez sí, algún entrenamiento, pero ninguna experiencia. Ninguna experiencia, pues. Entonces después nos dimos cuenta que el objetivo de los terroristas de atacar, y ya la brigada había hecho su ataque, el capitán Mena Sandoval había tomado la tropa y se salió de la brigada a cumplir el objetivo que ellos tenían, por eso habían atacado a Chalchuapa y Santana, porque el objetivo de los terroristas en esos tiempos, ¿cómo comenzaban? Era introducir un armamento, dinero y pertrecho por la zona entre medio de la ciudad de Metapán y Santana, conocida como Tucumay Camones. Allí por medio de la línea férrea venían en un tren. Según la inteligencia militar se dieron cuenta y se envió tropas para allá. De verdad. A detenerlos. Ellos venían en el tren. Pero estás hablando que ese tren venía en ese día que estaban atacando. No, eso fue después. O sea, el mismo día, pero ya más tarde. Ya. Mira, en lo que estábamos nosotros enfrascados en el combate, pues ellos quisieron entrar por allá, pero ya había habido, porque el capitán Mena Sandoval se fue para esa zona con su compañía engañada, con las tropas, sí, para poder ingresar, porque traían armas, traían bastante las famosas Browning. Las pistolas. Sí, traían dinero y traían, pretextos de guerra. Pero la inteligencia militar pues se les interceptó y se les detuvo completamente, donde tuvieron una cantidad regular de muertos de los terroristas. Entonces podemos decir, donde vas narrando, que tenía ese ataque doble objetivo como mínimo. Doble objetivo, detener el avance de ahí allá, o sea, confundir a las unidades que ellos iban a entrar por allá. O sea, recibir ese arsenal, digamos que venía ahí, que nos estás narrando, y el otro era la sublevación, digamos, no sé cómo llamarle, de Mena Sandoval, ¿verdad? O la traición, como dicen otros, de Mena Sandoval, y llevarse a su gente con armamento, porque eso pasó también. Así es, con armamento. Entonces, ese doble objetivo, pueden haber más que le podemos sumar, ¿va? Pero considero que los objetivos más grandes eran esos dos. Así es, pero yo, porque uno como cabo no tiene mucha información acerca de la situación exacta, pero muchas cosas habían introducido en esos tiempos. Dinero, yo no sé, me imagino que para apoyar a los diferentes terroristas. Sí. Traían bastante dinero, bastantes armas. Sí, además para comprar comida y tela de uniforme, botas, hay un montón de cosas. Ellos recibían dinero. Bueno, ahí lo dicen en sus escritos. Así es. En sus libros. Y también, como que allí venía gente extranjera que venía a apoyar y a asesorar a los terroristas de El Salvador. Posiblemente también. Procedente tal vez de algunos países. En fin, ese fue el primer combate que yo tuve como soldado en mi tiempo de servicio militar obligatorio. ¿Alguno de tu escuadra murió o se herido? En esos tiempos no.
En ese combate no. De mi equipo no. Ah, va. De los otros, claramente, como se sabe, la guerra, pues, ahí no se pierde dinero, no que se pierden vidas. Sí, vida. Entonces, desgraciadamente, en la guerra, eso hay. ¿No recuerdas de tu compañía cuántos bajas tuvieron? Tuvimos 4 bajas. 4 heridos. Muertos. No, muertos no tuvimos. Heridos. Solo heridos. Ah, interesante, mira. ¿Y los guerrilleros dejaron algunos muertos ahí? Sí, quedaron ahí todos. ¿Como cuántos? Que yo supe, fueron como 30. Sí, bastante. No es conveniente pues, decir, pero se tuvo que acudir a enterrarlos en una fosa común. Sí. No, pero yo creo que es lo más conveniente. Por la cantidad de terroristas que murieron. También hay otra cosa que vale aclarar, que cuando Mena Sandoval va de retirada, ¿verdad? Entonces, quieras o no, va peleando porque unos de las tropas de la segunda y no sé qué otra unidad lo van persiguiendo. Más adelante, no recuerdo, no quiero inventar tampoco, que pelean, creo que por Cutumay Camones, pelean y le causan un montón de bajas a esa compañía que eran soldados, que ahí se convertían en guerrilleros. Ya una vez saliendo del cuartel, al mando Mena Sandoval, ya dejan de ser soldados y se convierten en guerrilleros. Ahí les hacen un montón de bajas. ¿Vea? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo se va tergiversando la información? Que después dicen que es la matanza de Camones. Y no, fue en combate que le causan esa baja. No recuerdo cuánto fue, por ahí están algunos informes, unos más, unos menos, pero le causan algunas bajas a esos que ya eran guerrilleros. ¿Verdad? Pero como son buenos para tergiversar la información, entonces dicen que fue matanza. Al oír la gente que es matanza, es diferente que pues fue en combate, ¿verdad? Sí, ciertamente fue combate. El asunto es que Mena Sandoval tenía confundida a sus tropas. Algunos le creyeron y algunos se hicieron del otro bando pues, por propia convicción. Pero la mayoría, según me di cuenta, porque yo tenía, ahí estaba mi hermano, en la unidad esa, en la segunda brigada, y él me contó de que la tropa, al darse cuenta, la mayoría, la mitad se les regresaron. Que no iban conscientes de lo que iban a hacer, iban engañados por el capitán Mena Sandoval. Entonces, posteriormente se dieron cuenta, pues, se les regresaron para la unidad. Entonces no fue que no le mataron casi la mayoría de tropas a él, porque la mayoría de tropas se le regresó, porque mi familia, casi todos mis hermanos, mis primos estaban en la segunda brigada. Vaya, qué bueno saber eso, mira. Sí. Pero sí, un grupo que ya iba por Camones, sufrieron varias bajas, no recuerdo cuánto, y ahí fue, ¿verdad? Que tuvieron ese combate. Sí, esa fue una de las primeras acciones fuertes que el terrorismo hizo para la guerra de El Salvador. Bueno, entonces ustedes llegan, pelean, tienen las 4 bajas, consolidan la zona, me imagino. ¿Y lograste entrar a la segunda brigada? ¿O no? ¿O te quedaste afuera? Es que como la unidad de nosotros no pertenecíamos a la segunda brigada, regresamos a la unidad de nosotros. Ya que es el destacamento militar 7 en Aguachapán. Consolidan Chalchuapa, tranquilo y todo, y ya regresan a Aguachapán ustedes. Así es. Va.